Este capítulo, hemos hablado mucho acerca de él, es conocido como el capítulo de la fe, de los héroes de la fe. Pero hay algo que está allí explícito y que muchas veces lo pasamos por alto, y hoy quiero que lo analicemos desde la óptica bíblica. Vamos a leer el verso 6. Hebreos 11, 6. Amén. Voy a leer en dos versiones en esta mañana. La primera es la Nueva Traducción Viviente y dice así: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Ese mismo versículo en la traducción en lenguaje actual dice: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Cuando el escritor de Hebreos habla acerca de la fe y presenta a muchos actores de la fe a través de la historia bíblica, nos damos cuenta de algo que a menudo nos ocurre a nosotros y que en ocasiones nos impide recibir de Dios aquello que Él quiere entregarnos. Si hay algo que detiene el mover de Dios en nuestras vidas, a veces creemos que son los enemigos, a veces creemos que son las oraciones contrarias, a veces creemos que son los demonios, e incluso creemos que el mismo Satanás es el que entra a detener lo que Dios tiene para nosotros. Y resulta que lo que más detiene la bendición de Dios para nuestras vidas es la incredulidad. Es cuando realmente nosotros dudamos de lo que Dios quiere hacer y lo que Dios puede hacer. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a encontrar la esencia de lo que aquí en la Biblia se nos expresa. No podemos agradar a Dios sin fe. La fe entonces se convierte en aquello que me permite mantener agradado a Dios en lo que concierne a mi vida. Cuando hablamos de fe, muchas veces solamente nos centramos en recibir de Dios. Y sí, cuando hablamos de fe, hay una parte que implica recibir de parte de Dios. Pero hay una importante y primaria, y es el acercarnos a Él. Cuando hablamos de fe, necesariamente tenemos que entender que debemos acercarnos a Dios. ¿Cómo te acercas a alguien? ¿Para qué te acercas a alguien? Son dos preguntas que podrían brotar de inmediato. ¿Para qué te acercas tú a alguien? Y ¿cómo te acercas? ¿Para qué te acercas a alguien tú? Una de las respuestas del por qué yo me acerco a alguien es porque anhelo o deseo conocerle. Obviamente hablando desde una óptica necesaria o no con el propósito de obtener solamente un beneficio, sino con el propósito de conocerle, de saber quién es. Por eso me gusta o leí la traducción lenguaje actual, porque generalmente cuando nosotros entendemos que yo me acerco a alguien es porque necesito obtener de ese alguien algo. ¿Sí me estoy explicando? Generalmente uno dice, pero acércate a esa persona, ¿por qué? Porque esa persona te puede ayudar. Me puede ayudar, o sea, voy a acercarme porque estoy buscando un beneficio de esa persona. En el ámbito sentimental,
Cuando un hombre se acerca a una mujer o una mujer se acerca a un hombre, tiene la intención quizás de conquistar a esa persona, ¿sí? En ese ámbito, pues, sentimental o emocional. Pero me gusta la traducción en lenguaje actual porque no habla de ningún contexto ni de amor ni de interés, sino de algo que es muy profundo, y es la amistad. Por eso la Biblia dice, aquí en la traducción en lenguaje actual, para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe, es necesario acercarse a Él para ser su amigo. Las amistades son una de las bendiciones más grandes que un ser humano puede tener. Las amistades sinceras, ¿no? Las verdaderas. Porque hoy nosotros podemos decir, a veces podemos pensar, bueno, yo podría preguntarle, ¿quiénes tienen malas experiencias con las amistades? Yo creo que todos levantaríamos la mano, ¿verdad? Todos levantamos la mano. Yo he tenido malas experiencias con mis amistades. Listo, pero ocurre, o suele ocurrir. Y no solamente porque hemos tenido malos amigos, o malos amigos, sino porque nosotros también hemos sido malos amigos a veces. ¿Cierto que sí? Porque nosotros miramos y decimos, no, es que han sido malos conmigo, o me han traicionado, me han defraudado. Pero tú siendo amigo has ofendido, has defraudado, has engañado, has abandonado. ¿Cierto? Y entonces cuando nos ponemos a meditar en eso, tenemos que entender que si hemos recibido quizás algunas anormalidades en cuanto a nuestra relación de amistad, es quizás porque también yo no he sabido ser el amigo que la otra persona anhelaba que fuese. Así que fallamos en esos aspectos. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en ese acercamiento que nos permite construir una amistad con Dios. Cada vez que en la Biblia encontramos una manifestación de Dios o un actuar de Dios a través de una persona, vamos a encontrar un acercamiento. Obviamente, muchas veces ese acercamiento va a ser con el propósito de obtener algo a cambio, pero otras veces será con el propósito de entablar una amistad. Por eso me gusta mucho la historia de Abraham y la historia de Moisés, porque estos dos hombres nos muestran una relación amistosa con Dios. Es acercarse a Dios para encontrar en Él una dirección. Y a eso quiero enfocarme en esta mañana. Nos acercamos a Dios para obtener dirección de parte de Dios. Nosotros no venimos a la iglesia porque no tenemos más nada que hacer. Y siempre lo he resaltado. No estamos aquí porque no tenemos más nada que hacer, porque bueno, hoy es domingo y había que levantar temprano. No, aquí estamos acá por un propósito. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando yo miro y me doy cuenta que aún en medio de las adversidades del ambiente, tú estás aquí, yo estoy aquí, tengo que decir, Señor, es tremendo porque estamos acá aún venciendo esos obstáculos porque te amamos. ¿Cierto que sí? Tú tienes calor hoy, ¿verdad? Yo también tengo calor. Y la humedad está fuerte. ¿Cierto? Sin embargo, estamos acá. ¿Por qué estamos acá? Porque amamos a Dios, porque tenemos quizá una necesidad, porque le dijimos, Señor, yo quiero ir a la casa tuya hoy porque hoy quiero encontrar algo de ti, porque hoy necesito una respuesta de parte tuya. Bueno, ese acercamiento es el que debemos transformar y convertir en amistad. ¿Cuál es la característica de un amigo o de una amiga? Si nos enfocamos en la amistad, ¿qué es lo característico en una persona que tú consideras tu amigo o tu amiga? Confianza. Que está cuando lo necesite. Sinceridad. Hay algo que caracteriza mucho la amistad y es que nos mostramos tal cual somos. Cuando yo soy amigo de alguien, yo me muestro tal cual soy. Porque sé
que esa persona que está frente a mí o que está a mi lado, sencillamente va a entender que soy yo, que soy así, que no tengo máscaras. Lo que ocurre es que muchas veces queremos acercarnos a Dios de la manera como nos acercamos a las personas en la iglesia. Porque aquí en la iglesia todos nos acercamos de una manera especial, ¿verdad? Obviamente con respeto, con esa, esa parte afable que nos muestra como hijos de Dios. Y nos saludamos, decimos Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Pero siempre ahí dentro de un ámbito que realmente necesariamente no es un ámbito de amistad. Es un ámbito de relación, de una hermandad desde el ámbito bíblico. Pero tú te le acercarías a alguna persona de la que está ahí a tu lado y le dirías, es que hoy tengo unas ganas de arrancar la cabeza a alguien. No, ¿verdad? Porque lo primero que decir es, ¿qué pensaría de mí esta persona? Oye, tú eres cristiano. Como si esa persona no hubiese sentido nunca esa necesidad también. ¿Me estoy explicando? Eso por colocarle un ejemplo, porque nosotros realmente en nuestra vida tenemos situaciones que a veces, hombre, nos dan emociones que son propias de un momento de rabia, de un momento de decepción, de un momento de ira, de un momento de tristeza, de un momento de angustia. Eso por colocarle un ejemplo, pero yo puedo hablar de cualquier otro tipo de situaciones. Que a veces no estamos dispuestos a decirle a la persona lo que nos está sucediendo o lo que está pasando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y a quién le narrarías tú eso? ¿A quién le contarías tú eso? ¿A un amigo? ¿O a una amiga, verdad? Que hayas hecho algo indebido, por ejemplo, o que estés pensando hacerlo. Tú se lo comentas a esa persona y le dices, mira, me está pasando esto, tengo ganas de hacer esto. Yo sé que está malo, pero tengo ganas de hacerlo. Cuando yo construyo en mi vida ese tipo de relaciones, entonces yo puedo decir que tengo un amigo que me escucha, pero que también puede darme un consejo de una dirección. Ahora, ¿hasta qué punto nosotros nos estamos acercando a Dios de esa manera? No solamente para pedirle a Dios que me dé cosas, sino para expresarle a Dios quién soy. Para mostrarme tal cual como soy y para buscar de Él dirección. Porque si nos acostumbramos a acercarnos a Dios únicamente para pedirle, nuestra relación con Él va a ser esa relación nada más. Una relación, Señor, de yo quiero pedirte, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Y cuando se me acaban los pedidos, se me acaba la relación con Él. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con Él? Porque hay personas que me dicen, ay pastor, lo que pasa es que yo no sé orar mucho. Y es como así, es que no duro mucho orando. ¿Por qué? No sé, porque ya llega un momento en que ya no sé nada, no tengo nada que decirle al Señor. Eso nos ocurre, ¿verdad? Y no estoy diciendo esto para criticar a nadie, estoy diciendo esto porque para que analicemos qué es nuestra relación. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Dios únicamente para decirle, Señor, en esta mañana estoy aquí, Padre, porque necesito que tú me des esto y esto y esto y esto y esto. Y cuando ya se me acaban la lista de las peticiones, y bueno, Señor, te doy gracias porque, bueno, Padre, amén, Señor. Y ya se acabó la oración. Y es que no tengo más nada que decirle. ¿Y por qué no tiene más nada que decirle? Porque no tiene más nada que pedirle. ¿Cuántos han hablado alguna vez con un amigo? Llega un momento que te dice, ya no tengo nada que decirte. Y no, al contrario, hablamos de todo. Incluso hasta queda corta el tiempo porque decimos, hombre, ¿cuándo nos volvemos a reunir otra vez para hablar otra vez, hermano? ¿Cierto que sí? Seguimos hablando, escríbeme, o yo te llamo, porque parece que el tiempo que habíamos compartido se fue, hombre, se fue súper corto y duramos 3 horas hablando.
Ahora, ¿por qué puedes hablar con un amigo o con una amiga de esa manera y no con Dios? ¿Qué te impide acercarte a Dios de esa manera? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Qué te impide acercarte a Dios de esa manera? ¿Qué te impide hablarle de esa forma? ¿Será porque realmente no creemos que Él exista? ¿O que solamente es un individuo que recibe nuestras peticiones? Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe entonces no solamente es aquello que me permite creer en recibir lo que estoy pidiendo, sino en acercarme y construir una amistad en aquel que puede ayudarme. No solamente entregarme cosas, sino a direccionar mi vida. Y ahí, en ese pequeño detalle, radica nuestro éxito en la vida cristiana. Cuando yo aprendo a acercarme a Dios de la forma correcta y construir con Él la relación correcta. Porque sin fe no puedo agradar a Dios. Entonces lo primero que yo debo entender es que yo necesito acercarme. Lo primero que tienes que entender es que necesitas acercarte a Dios. Acercarte de verdad. Te dije que había tomado como referente la TLA porque me gusta esa terminología que usa, la amistad. Porque es que cuando uno tiene un amigo o cuando tiene una amiga, las cosas son como las conversaciones se vuelven amenas, o sea, se vuelven agradables. Y entre otras cosas, cada vez que dejamos una carga o le presentamos una carga a una persona que puede entendernos y nos puede ayudar a llevarla, eso nos hace descansar. Muchas veces, cuando estamos en una consejería y la persona solamente expresa y expresa y expresa y expresa, nosotros estamos calladitos escuchándole. Y si yo le pregunto después que hable, ¿cómo te sientes? Mejor. Claro, porque ya dejó el bulto que tenía ahí, lo dejaba. Ya descargó, solamente por expresarlo. Ahora, no solamente es expresarlo por expresarlo o a cualquier persona, no, tenemos que aprender a entender a quién puedo yo expresarle mis situaciones, mis dificultades. Porque no todos me van a entender. Y no todos van a ayudarme. Y muchas veces las malas decisiones son producto precisamente de no encontrar una persona que nos pueda ayudar o que nos guíe en determinado momento, sino que nos dejamos llevar por nuestras propias emociones. Y generalmente cuando actuamos basados en una emoción nos equivocamos. Si mis decisiones yo las tomo en una base emocional, termino equivocándome. Sea cual sea la base emocional. Si mi base emocional es tristeza, me voy a equivocar. Y si es felicidad, también me voy a equivocar. Así que yo necesito entender que en Dios puedo encontrar aquel amigo que sabe escucharme, pero que también sabe guiarme. Es necesario acercarme a Él creyendo, primero, que Él existe, que Él es real, que puede escucharme, que puede ayudarme, que puede guiarme, que puede entenderme, que puede comprenderme, que puede direccionarme y que me ama. Entonces, nace la pregunta, ¿cómo hoy tú estás teniendo relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Te acercas a Él de la forma correcta? ¿Lo amas a Él de la forma correcta? ¿Sabes que puede escucharte? ¿No tienes pena en comentarle tus situaciones? ¿No te da vergüenza abrirle tu corazón?
Cuando leemos los salmos, encontramos a un David, en aquellos salmos que escribe David, encontramos a un David abriendo su vida delante del Señor. Cuando leemos el Éxodo, encontramos a un Moisés abriéndole su corazón a Dios. Cuando leemos Reyes, encontramos a los profetas abriendo su corazón a Dios. Encontramos a un Elías quizás en una faceta muy diferente a la que le conocemos. Y a veces nosotros muchas veces mirando el ámbito bíblico juzgamos a las personas y decimos, oye, pero él era tremendo profeta y un día tuvo la intención de matarse o de morirse. ¿Estaba deprimido? ¿O acaso no es una persona también como tú y yo? ¿O acaso la vida cristiana significa vivir sin problemas eternamente y para siempre? No. Y eso es lo que a veces ocurre, que yo creo que necesito mostrarme siempre una persona emocionalmente estable en todo momento para que los demás digan, no, es que el pastor Elmer, eso no tiene problemas nunca. No. Yo también tengo temores como los tienes tú. También me entristezco como tú te entristeces. También me duelen las cosas como a ti te duelen. También me río como tú te ríes. También fallo como tú fallas. Yo no necesito mostrarme invulnerable para que tú creas que yo soy invulnerable. No. Es necesario que al acercarme a Dios yo pueda entender eso y decirle, papá, estoy mal, me siento mal, necesito de ti, necesito una dirección, necesito un consejo, necesito una guía, quiero hacer esto, pero yo sé que está mal, ayúdame. Y en esa relación con Dios, yo voy a encontrar entonces aquello a lo cual el texto me lleva y me dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él sabe recompensar a quienes lo buscan. Entonces aparece aquello que necesitábamos y es el galardón, el premio, la recompensa, la ayuda, el beneficio, la bendición. Pero aparece después del acercamiento. Aparece en medio de mi relación con Él. Cuando ya me he relacionado con Él. Y entonces encuentro la bendición que Él ha preparado para mí. Conversando con una persona hace algunos días que espera algo de parte de Dios, porque a veces cuando nosotros esperamos algo de Dios, queremos una certeza total de que así es. Y muchas veces Dios va a permitirnos a nosotros caminar en fe, o necesitamos caminar en fe. Y me acordaba de aquel momento en que un hombre llamado Jairo, que encontramos en los evangelios, iba en busca de Jesús porque su hija estaba gravemente enferma. Tú recuerdas ese evento, ¿verdad? Un escenario, estaba Jairo desesperado, su hija estaba muriendo, él estaba viendo que su hija moría delante de sus ojos, pero él también entendía que había visto a Jesús actuar, que había escuchado de Jesús actuar, y él decía, yo conozco, yo sé que hay un hombre que si yo me acerco a él, él puede ayudarme, él sé que tiene el poder para hacerlo. Pero quizás la fe de Jairo tenía un límite, tenía un momento en el que hasta ahí llegaba la fe de este hombre. Y él fue y se encontró con Jesús y le dijo, maestro, yo necesito que tú vayas a mi casa porque mi hija está gravemente enferma para que ores por ella y la sanes. Y Jesús le dijo, está bien, vamos. Y hasta ese momento la fe de Jairo estaba todavía activa, todavía tenía un camino por recorrer. Pero la fe muchas veces se va a enfrentar
a lo que nosotros llamamos como tiempo. Y cuando Jesús iba camino a la casa de Jairo, la multitud no lo dejaba caminar muy bien, lo apretaba, y de pronto Jesús se queda detenido y dice: alguien me tocó. Y yo quiero que nos centremos en Jairo. ¿Qué tiene Jairo en su mente? Su hija enferma. ¿Qué quiere? Llegar rápido. No había motocarro, no había moto, ni bicicleta, ni auto, no había nada de eso, solamente era caminar. Ahora Jesús se detiene. Podríamos pensar que eran las 11 de la mañana, un sol tremendo, ¿verdad? Jesús se detiene a preguntar: ¿quién me tocó? Y los discípulos le decían: Señor, pero aquí tenemos una multitud que nos está empujando. O sea, alguien tuvo que haberte tocado. Y Jairo miraba así como diciendo: Señor, por favor, apúrate, mi hija está muriendo. Y Jesús: no, de aquí no me muevo hasta que no aparezca quien me tocó. Y Dios mío. Entonces, ahí en ese capítulo aparece inmerso la historia de la mujer del flujo de sangre. Y sabemos que de pronto leemos en 2 minutos, pero quizás no se demoró 2 minutos. Como no vamos a hablar de la mujer del flujo de sangre, vamos a apartar ese tema, ¿verdad? Aquí vamos a centrarnos en Jairo. Jairo está aquí esperando, mirando con desespero que el tiempo está transcurriendo, que Jesús se ha detenido, que su hija se está muriendo. Y de pronto entonces aparecen los siervos y le dicen: Señor, ya no es necesario que moleste más al maestro, tu hija acaba de fallecer. Ahí llegó el punto máximo de la fe de Jairo. Ahí necesitaba Jairo tomar una decisión. Ahí era donde la fe se enfrentaba con la realidad. Porque es que la fe no niega la realidad. Es ahí donde nosotros muchas veces vamos a tener que entrar a tomar una decisión, porque en el punto de convergencia entre la realidad y mi fe van a coincidir, van a chocar, y entonces yo necesito tomar una decisión. Tu hija murió. Jairo pudo haberle dicho a Jesús: Jesús, gracias, mi hermano, porque tuviste la intención de hacerlo, e irse. Pero antes de que Jairo expresara alguna palabra, Jesús lo miró y le dijo: Jairo, no temas. Ahora necesitas únicamente creer en mí. ¿Sabes cómo se llama eso? Fe. Jairo no le dijo a Jesús: pero Señor, es que ya mi hija murió, dame una señal. No, Jairo no dijo eso. Solamente Jesús le dijo: cree solamente. Y es ahí donde la fe cobra sentido. Es ahí donde mi acercamiento a Dios comienza a forjar lo que realmente yo he creído de Él. Jairo ahora, yo creo que se le cambió la prisa. Ahora quizás estaba deseando que Jesús se demorara más. Porque cuando las circunstancias llegan a nuestra vida, a veces no queremos que el tiempo transcurra, sino detenernos. Parece que nos quisiésemos mantener en una quietud eternal. Quiero que te quedes quieto el tiempo y que no pase más, porque si yo sé que sigue transcurriendo el tiempo, se va a empeorar más las cosas. ¿Estás conmigo? Hay momentos en los que yo anhelo que no pasen los minutos, sino que ya se detenga todo, como que dice: ya aquí, si no pasa más tiempo, ya no voy a sufrir más, no voy a ver más las situaciones adversas, a no sentirme atrapado o atrapada. Yo quiero que el tiempo se detenga. Jairo quizás en ese momento anhelaba que Jesús se detuviese. Ahora Jesús le dice: vamos, Jairo, caminemos.
Y Jairo sabía que una realidad estaba presente, su hija había muerto, pero también entendía que Jesús le había dado una palabra: cree en mí. Y él decidió, él escogió creer. Él escogió creer. Y tú me dices, pero ¿por qué dice eso, pastor? Porque él siguió caminando con Jesús y no se devolvió con los siervos. Los siervos se metieron por una trocha, pero Jairo siguió con Jesús caminando por la vía más larga, pero con Jesús. Y cuando llegó a la casa de Jairo, encontró la realidad. ¿Cuál era la realidad? Su hija estaba muerta. No era lo mismo escuchar que su hija había muerto a verla muerta. ¿Por qué? Porque el ser humano, nosotros como seres humanos, siempre guardamos una esperanza muy profunda entre lo que escuchamos y lo que vemos. ¿Sí estás conmigo? Muchas veces nos dicen, pasó algo, y nos sorprende, nos quebranta, nos duele, pero entonces nosotros decimos, pero verdad, y corremos o vamos allá para poder ver lo que realmente nos han dicho que ocurrió. Hasta no verlo, no vamos a creerlo del todo. Ahora Jairo se enfrenta a la realidad. Ahí está la realidad. ¿Cuál es la realidad? Su hija está muerta. Jairo mira a Jesús como diciéndole, ¿y ahora? Y ahora Jesús le dice, no te preocupes, Jairo, que tu hija solo duerme. Solo duerme. Y la verdad es que tú ves a una persona dormida o la ves muerta y es el mismo estado, a menos que esté roncando, ¿verdad? Así que, ¿cuántas veces había visto Jairo dormir a su hija? Muchas veces. Y ahora Jesús le dice, Jairo, está dormida. De verdad, Jesús, sí está dormida. Yo la voy a despertar. Y Jairo seguía creyendo. Yo no te puedo decir el grado de fe, o no puedo darte una escala de la fe de Jairo, porque la Biblia no nos muestra. Sencillamente nos dice que Jairo estaba allí, impávido, en silencio, a la expectativa, con un cóctel de sentimientos en su corazón que no sabía qué hacer. Como muchas veces tú y yo nos encontramos frente a circunstancias en las cuales no sabemos si creerle a la realidad o creerle a lo que ya Dios nos dijo que iba a pasar. Y entonces es donde yo debo aprender a que este texto cobra vida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradarlo. Porque es necesario que el que se acerque a Él crea que Él existe y que galardona a los que le buscan. Así que Jairo está allí como un globo bien infladito. Cualquier movimiento puede estallarlo. Y es donde Jesús se manifiesta. Y le dice a Jairo, Jairo, tu fe debe estar siempre por encima de la realidad. La fe no niega la realidad, la supera.
¿Sí? La supera. Por eso es que yo no puedo basarme en lo que pasa es que yo estoy viviendo esto. Sí, esa es tu realidad. Pero ¿y tu fe? Y a veces queremos que Dios nos cambie la realidad para poder creer en Él, y así no funciona. Yo no puedo decirle a Dios, cambia mi realidad para creer en ti. No funciona así. Yo debo creer en Dios aún viendo mi realidad. Debo creerle a Él. Ahí es donde la fe cobra vida. Y ahí es donde nosotros realmente podemos decir, yo tengo fe. Cuando le creo a Dios, aún por encima de lo que estoy viendo. Y Jairo pudo ver el resultado. ¿Qué pasó con su hija? Se levantó. Jesús tuvo que sacar a la gente que estaba llorando, que ya estaban velándola. Ya estaban con gritos, le tenían unas velas prendidas, o sea, ya tenían un culto fúnebre tenían ahí ya. Jesús tuvo que sacarlos a todos y dijo, váyanse de aquí, váyanse, porque es que en una habitación no puede haber tanta incredulidad. Y eso nos indica que cuando tú tienes alguna dificultad y quieres vencer la realidad, tienes que juntarte con los que crean en Dios, no con los que te alimenten la incredulidad y lo que te digan, ya no hay nada que hacer, ya no. Por mucho que hagas no va a pasar nada. Tú tienes que acercarte a los que han creído junto contigo. Por eso nada más en la habitación se quedó Jairo, la esposa de Jairo, Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Jesús le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y en aquel momento la niña se levantó. Aquel momento, Jesús le dijo a Jairo, cuando tú crees en mí, mi realidad sobrepasa tu realidad. ¿Sí te das cuenta? Wow, y uno dice, wow, Señor. Así que yo necesito aprender a creer en la realidad de Dios. Decirle, Señor, dime cuál es tu realidad con respecto a esto. Dime qué es lo que tú quieres hacer con respecto a esto. Dime qué es lo que tú vas a hacer con respecto a esto. No siempre la realidad de Dios será la realidad nuestra o la que nosotros queremos. Eso también tengo que decírtelo, ¿verdad? No siempre la realidad de Dios va a coincidir con mi realidad o con lo que yo quiero que sea mi realidad. Pero sí te aseguro que va a ser lo mejor que te pueda pasar. Siempre será lo mejor. Por eso yo tengo que decirle, Señor, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu voluntad? Y cuando lo tengo claro, entonces tengo que decir, gracias a Dios, porque yo sé que esto es lo mejor para mí. Pero necesito acercarme a Él, creer en Él. Nosotros no podemos volarnos las etapas o los momentos. ¿A qué me refiero? Ya con esto termino. ¿A qué te estoy llevando?
No a que te acerques a mí y me digas ahora, pastor, ven acá, entonces dime, ¿cuál es la voluntad de Dios? No, yo no sé cuál es la voluntad de Dios y yo no tengo esa capacidad 100%. ¿Sí me explico? Es decir, pastor, usted me está diciendo eso, dime entonces cuál es la voluntad de Dios para mi vida, dímela. Yo no puedo. Estamos hablando de una ¿qué? De un acercamiento tuyo con el Señor. De que tú te acerques a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerque a Dios, es necesario que aquel que se acerque a Dios crea que Él existe y que Él lo galardona. Que Él galardona, que Él premia. ¿A quiénes? A los que le buscan. Así que yo sencillamente soy la persona que te trae el mensaje. ¿Cómo es que le llaman a esa persona cuando junta a dos personas más? ¿El qué? Cuando junta a dos personas que se aman. El cupido, usted tiene otro nombre que llaman el celestino, ¿verdad? Yo soy el celestino nada más entre Dios y tú. Que te vengo a decir, ¿sabes quién te está buscando? El Señor. Quiere que te acerques a Él. Tiene algo para ti. Tú me dices, ¿pero qué tiene para mí? No sé, solamente sé que tiene algo para ti. Él me dijo que tiene algo para ti. ¿Qué? No sé, pero tiene algo para ti. ¿Qué hago? Búscalo. Acércate. Yo quiero orar en esta mañana. Cierra tus ojitos por un momento. Yo quiero orar por aquellos que están luchando con una realidad. Escúchame. Quiero orar por aquellos que estén luchando con una realidad. Una realidad que los esté atormentando. Una realidad que los mantenga afligidos, que te esté afectando tanto, que hoy quieras preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es la realidad que tú tienes para mí? Yo quiero que tú me digas cuál es tu realidad para mi vida, porque quiero vivir de acuerdo a esa realidad. Quiero ser como Jairo, Señor, que aún frente a su hija muerta decidió creerte a ti y no a lo que estaba viendo. ¿Cuál es tu realidad? Ahora, ¿qué quieres qué quieres que el Señor te muestre? ¿A qué quieres llegar? O más bien, ¿qué quieres creerle a Dios lo que Él te va a direccionar? Yo quiero orar por ti en esa dirección. Quiero orar por ti para que Dios te muestre realmente lo que Él tiene para ti. Y que lo más probable es que sea diferente a la realidad que estás viviendo. Así que si tú tienes esa necesidad, pasa al frente que yo voy a orar por ti en esta mañana. Quiero orar por ti en esta mañana. Tú te vas a acercar a Dios, no a mí. Te vas a acercar a Dios. Te vas a acercar al Señor. Hoy vamos a orar juntos solamente. Mantén tus manitos en alto. Si hay alguna persona más, pasa al frente. Acá estamos esperándote. No tengas temor. No tengas temor. Es necesario que te acerques a Él creyéndole a Él. Bendito Jesús, te doy gracias en esta mañana.
Tú conoces, oh Dios, cada corazón. Sí. Tú conoces cada vida. Tú conoces la realidad de cada persona que hoy se encuentra en este lugar. A veces esa realidad que daña, que nos afecta tanto. Este capítulo, hemos hablado mucho acerca de él, es conocido como el capítulo de la fe, de los héroes de la fe. Pero hay algo que está allí explícito y que muchas veces lo pasamos por alto, y hoy quiero que lo analicemos desde la óptica bíblica. Vamos a leer el verso 6. Hebreos 11, 6. Amén. Voy a leer en dos versiones en esta mañana. La primera es la Nueva Traducción Viviente y dice así: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Ese mismo versículo en la traducción, en lenguaje actual, dice: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Cuando el escritor de Hebreos habla acerca de la fe y presenta a muchos actores de la fe a través de la historia bíblica, nos damos cuenta de algo que a menudo nos ocurre a nosotros y que en ocasiones nos impide recibir de Dios aquello que Él quiere entregarnos. Si hay algo que detiene el mover de Dios en nuestras vidas, a veces creemos que son los enemigos, a veces creemos que son las oraciones contrarias, a veces creemos que son los demonios, e incluso creemos que el mismo Satanás es el que entra a detener lo que Dios tiene para nosotros. Y resulta que lo que más detiene la bendición de Dios para nuestras vidas es la incredulidad. Es cuando realmente nosotros dudamos de lo que Dios quiere hacer y lo que Dios puede hacer. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a encontrar la esencia de lo que aquí en la Biblia se nos expresa. No podemos agradar a Dios sin fe. La fe entonces se convierte en aquello que me permite mantener agradado a Dios en lo que concierne a mi vida. Cuando hablamos de fe, muchas veces solamente nos centramos en recibir de Dios. Y sí, cuando hablamos de fe, hay una parte que implica recibir de parte de Dios. Pero hay una importante y primaria, y es el acercarnos a Él. Cuando hablamos de fe, necesariamente tenemos que entender que debemos acercarnos a Dios. ¿Cómo te acercas a alguien? ¿Para qué te acercas a alguien? Son dos preguntas que podrían brotar de inmediato. ¿Para qué te acercas tú a alguien y cómo te acercas? ¿Para qué te acercas a alguien tú? Una de las respuestas del por qué yo me acerco a alguien es porque anhelo o deseo conocerle. Obviamente hablando desde una óptica necesaria o no con el propósito de obtener solamente un beneficio, sino con el propósito de conocerle, de saber quién es.
Por eso me gusta o leí la traducción lenguaje actual, porque generalmente cuando nosotros entendemos que yo me acerco a alguien es porque necesito obtener de ese alguien algo. ¿Sí me estoy explicando? Generalmente uno dice, pero acércate a esa persona, ¿por qué? Porque esa persona te puede ayudar. Me puede ayudar, o sea, voy a acercarme porque estoy buscando un beneficio de esa persona. En el ámbito sentimental, cuando un hombre se acerca a una mujer o una mujer se acerca a un hombre, tiene la intención quizás de conquistar a esa persona, ¿sí? En ese ámbito, pues, sentimental o emocional. Pero me gusta la traducción en lenguaje actual porque no habla de ningún contexto ni de amor ni de interés, sino de algo que es muy profundo y es la amistad. Por eso la Biblia dice, aquí en la traducción en lenguaje actual, para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe, es necesario acercarse a Él para ser su amigo. Las amistades son una de las bendiciones más grandes que un ser humano puede tener. Las amistades sinceras, ¿no? Las verdaderas. Porque hoy nosotros podemos decir, a veces podemos pensar, bueno, yo podría preguntarle, ¿quiénes tienen malas experiencias con las amistades? Yo creo que todos levantaríamos la mano, ¿verdad? Todos levantamos la mano. Yo he tenido malas experiencias con mis amistades. Listo, pero ocurre, o suele ocurrir. Y no solamente porque hemos tenido malos amigos, o malos amigos, sino porque nosotros también hemos sido malos amigos a veces. ¿Cierto que sí? Porque nosotros miramos y decimos, no, es que han sido malos conmigo, me han traicionado, me han defraudado. Pero tú siendo amigo has ofendido, has defraudado, has engañado, has abandonado. ¿Cierto? Y entonces cuando nos ponemos a meditar en eso, tenemos que entender que si hemos recibido quizás algunas anormalidades en cuanto a nuestra relación de amistad, es quizás porque también yo no he sabido ser el amigo que la otra persona anhelaba que fuese. Así que fallamos en esos aspectos. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en ese acercamiento que nos permite construir una amistad con Dios. Cada vez que en la Biblia encontramos una manifestación de Dios o un actuar de Dios a través de una persona, vamos a encontrar un acercamiento. Obviamente, muchas veces ese acercamiento va a ser con el propósito de obtener algo a cambio, pero otras veces será con el propósito de entablar una amistad. Por eso me gusta mucho la historia de Abraham y la historia de Moisés, porque estos dos hombres nos muestran una relación amistosa con Dios. Es acercarse a Dios para encontrar en Él una dirección. Y a eso quiero enfocarme en esta mañana. Nos acercamos a Dios para obtener dirección de parte de Dios. Nosotros no venimos a la iglesia porque no tenemos más nada que hacer. Y siempre lo he resaltado. No estamos aquí porque no tenemos más nada que hacer, porque bueno, hoy es domingo y había que levantar temprano. No, aquí estamos acá por un propósito. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando yo miro y me doy cuenta que aún en medio de las adversidades del ambiente, tú estás aquí, yo estoy aquí, tengo que decir, Señor, es tremendo porque estamos acá aún venciendo esos obstáculos porque te amamos. ¿Cierto que sí? Tú tienes calor hoy, ¿verdad? Yo también tengo calor. Y la humedad está fuerte. ¿Cierto? Sin embargo, estamos acá. ¿Por qué estamos acá? Porque amamos a Dios, porque tenemos quizá una necesidad, porque le dijimos, Señor, yo quiero ir a la casa tuya hoy porque hoy quiero encontrar algo de ti, porque hoy necesito una respuesta de parte tuya. Bueno, ese acercamiento es el que debemos transformar y convertir en amistad. ¿Cuál es la característica de un amigo o de una amiga? Si nos enfocamos en la amistad, ¿qué es
lo característico en una persona que tú consideras tu amigo o tu amiga? Confianza. Que está cuando lo necesite. Sinceridad. Hay algo que caracteriza mucho la amistad y es que nos mostramos tal cual somos. Cuando yo soy amigo de alguien, yo me muestro tal cual soy. Porque sé que esa persona que está frente a mí o que está a mi lado, sencillamente va a entender que soy yo, que soy así. Que no tengo máscaras. Lo que ocurre es que muchas veces queremos acercarnos a Dios de la manera como nos acercamos a las personas en la iglesia. Porque aquí en la iglesia todos nos acercamos de una manera especial, ¿verdad? Obviamente, con respeto, con esa parte afable que nos muestra como hijos de Dios. Y nos saludamos, decimos Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Pero siempre ahí dentro de un ámbito que realmente necesariamente no es un ámbito de amistad. Es un ámbito de relación. De una hermandad desde el ámbito bíblico. Pero tú te le acercarías a alguna persona de la que está ahí a tu lado y le dirías, es que hoy tengo unas ganas de arrancar la cabeza a alguien. No, ¿verdad? Porque lo primero que va a decir, ¿qué pensaría de mí esta persona? Oye, va a decir, oye, tú eres cristiano. Como si esa persona no hubiese sentido nunca esa necesidad también. ¿Me estoy explicando? Eso por colocarle un ejemplo, porque nosotros realmente en nuestra vida tenemos situaciones que a veces, hombre, nos dan emociones que son propias de un momento de rabia, de un momento de decepción, de un momento de ira, de un momento de tristeza, de un momento de angustia. Eso por colocarle un ejemplo, pero yo puedo hablar de cualquier otro tipo de situaciones. Que a veces no estamos dispuestos a decirle a la persona lo que nos está sucediendo o lo que está pasando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y a quién le narrarías tú eso? ¿A quién le contarías tú eso? A un amigo o a una amiga, ¿verdad? Que hayas hecho algo indebido, por ejemplo, o que estés pensando hacerlo. Tú se lo comentas a esa persona y le dices, mira, me está pasando esto, tengo ganas de hacer esto. Yo sé que está malo, pero tengo ganas de hacerlo. Cuando yo construyo en mi vida ese tipo de relaciones, entonces yo puedo decir que tengo un amigo que me escucha, pero que también puede darme un consejo de una dirección. Ahora, ¿hasta qué punto nosotros nos estamos acercando a Dios de esa manera? No solamente para pedirle a Dios que me dé cosas, sino para expresarle a Dios quién soy. Para mostrarme tal cual como soy y para buscar de Él dirección. Porque si nos acostumbramos a acercarnos a Dios únicamente para pedirle, nuestra relación con Él va a ser esa relación nada más. Una relación, Señor, de yo quiero pedirte, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Y cuando se me acaban los pedidos, se me acaba la relación con Él. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con Él? Porque hay personas que me dicen, ay pastor, lo que pasa es que yo no sé orar mucho. Y yo, ¿cómo así? Es que no duro mucho orando. ¿Por qué? No sé, porque ya llega un momento en que ya no sé nada, no tengo nada que decirle al Señor. Eso nos ocurre, ¿verdad? Y no estoy diciendo esto para criticar a nadie, estoy diciendo esto porque para que analicemos qué es nuestra relación. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Dios únicamente para decirle, Señor, en esta mañana estoy aquí, Padre, porque necesito que tú me des esto y esto y esto y esto y esto. Y cuando ya se me acaban la lista de las peticiones, y bueno, Señor, te doy gracias porque, bueno, Padre, amén, Señor. Y ya se acabó la oración. Y es que no tengo más nada que decirle. ¿Y por qué no tiene más nada que decirle? Porque no tiene más nada que pedirle. ¿Cuántos han hablado alguna vez con un amigo?
llega un momento que te dices, ya, que ya no tengo nada que decirte. Y, no, al contrario, hablamos de todo. Incluso hasta queda corta el tiempo porque decimos, hombre, ¿cuándo nos volvemos a reunir otra vez para hablar otra vez, hermano? ¿Cierto que sí? Seguimos hablando, escríbeme, o yo te llamo, porque parece que el tiempo que habíamos compartido se fue, hombre, se fue súper corto y duramos 3 horas hablando. Ahora, ¿por qué puedes hablar con un amigo o con una amiga de esa manera y no con Dios? ¿Qué te impide acercarte a Dios de esa manera? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Qué te impide acercarte a Dios de esa manera? ¿Qué te impide hablarle de esa forma? ¿Será porque realmente no creemos que Él exista? ¿O que solamente es un individuo que recibe nuestras peticiones? Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe entonces no solamente es aquello que me permite creer en recibir lo que estoy pidiendo, sino en acercarme y construir una amistad en aquel que puede ayudarme. No solamente entregarme cosas, sino a direccionar mi vida. Y ahí, en ese pequeño detalle, radica nuestro éxito en la vida cristiana. Cuando yo aprendo a acercarme a Dios de la forma correcta y construir con Él la relación correcta. Porque sin fe no puedo agradar a Dios. Entonces lo primero que yo debo entender es que yo necesito acercarme. Lo primero que tienes que entender es que necesitas acercarte a Dios. Acercarte de verdad. Te dije que había tomado como referente la TLA porque me gusta esa terminología que usa, la amistad. Porque es que cuando uno tiene un amigo o cuando tiene una amiga, las cosas son como las conversaciones se vuelven amenas, o sea, se vuelven agradables. Y entre otras cosas, cada vez que dejamos una carga o le presentamos una carga a una persona que puede entendernos y nos puede ayudar a llevarla, eso nos hace descansar. Muchas veces, cuando estamos en una consejería y la persona solamente expresa y expresa y expresa y expresa, nosotros estamos calladitos escuchándole. Y si yo le pregunto después que hable, ¿cómo te sientes? Mejor. Claro, porque ya dejó el bulto que tenía ahí, lo dejaba. Ya descargó, solamente por expresarlo. Ahora, no solamente es expresarlo por expresarlo o a cualquier persona, no, tenemos que aprender a entender a quién puedo yo expresarle mis situaciones, mis dificultades. Porque no todos me van a entender. Y no todos van a ayudarme. Y muchas veces las malas decisiones son producto precisamente de no encontrar una persona que nos pueda ayudar o que nos guíe en determinado momento, sino que nos dejamos llevar por nuestras propias emociones. Y generalmente cuando actuamos basados en una emoción nos equivocamos. Si mis decisiones yo las tomo en una base emocional, termino equivocándome. Sea cual sea la base emocional. Si mi base emocional es tristeza, me voy a equivocar. Y si es felicidad, también me voy a equivocar. Así que yo necesito entender que en Dios puedo encontrar aquel amigo que sabe escucharme, pero que también sabe guiarme. Es necesario acercarme a Él creyendo, primero, que Él existe, que Él es real, que puede escucharme, que puede ayudarme, que puede guiarme, que puede entenderme, que puede comprenderme, que puede direccionarme y que me ama. Entonces, nace la pregunta, ¿cómo hoy tú estás teniendo relación con Dios?
¿Cómo es tu relación con Él? ¿Te acercas a Él de la forma correcta? ¿Lo amas a Él de la forma correcta? ¿Sabes que puede escucharte? ¿No tienes pena en comentarle tus situaciones? ¿No te da vergüenza abrirle tu corazón? Cuando leemos los salmos, encontramos a un David, en aquellos salmos que escribe David, encontramos a un David abriendo su vida delante del Señor. Cuando leemos el Éxodo, encontramos a un Moisés abriéndole su corazón a Dios. Cuando leemos Reyes, encontramos a los profetas abriendo su corazón a Dios. Encontramos a un Elías quizás en una faceta muy diferente a la que le conocemos. Y a veces nosotros muchas veces mirando el ámbito bíblico juzgamos a las personas y decimos, oye, pero él era tremendo profeta y un día tuvo la intención de matarse o de morirse. ¿Estaba deprimido? ¿O acaso no es una persona también como tú y yo? ¿O acaso la vida cristiana significa vivir sin problemas eternamente y para siempre? No. Y eso es lo que a veces ocurre, que yo creo que necesito mostrarme siempre una persona emocionalmente estable en todo momento para que los demás digan, no, es que el pastor Elmer, eso no tiene problemas nunca. No. Yo también tengo temores como los tienes tú. También me entristezco como tú te entristeces. También me duelen las cosas como a ti te duelen. También me río como tú te ríes. También fallo como tú fallas. Yo no necesito mostrarme invulnerable para que tú creas que yo soy invulnerable, no. Es necesario que al acercarme a Dios yo pueda entender eso y decirle, papá, estoy mal, me siento mal, necesito de ti, necesito una dirección, necesito un consejo, necesito una guía. Quiero hacer esto, pero yo sé que está mal, ayúdame. Y en esa relación con Dios, yo voy a encontrar entonces aquello a lo cual el texto me lleva y me dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él sabe recompensar a quienes lo buscan. Entonces aparece aquello que necesitábamos y es el galardón, el premio, la recompensa, la ayuda, el beneficio, la bendición. Pero aparece después del acercamiento, aparece en medio de mi relación con Él, cuando ya me he relacionado con Él. Y entonces encuentro la bendición que Él ha preparado para mí. Conversando con una persona hace algunos días que espera algo de parte de Dios, porque a veces cuando nosotros esperamos algo de Dios, queremos una certeza total de que así es. Y muchas veces Dios va a permitirnos a nosotros caminar en fe, o necesitamos caminar en fe. Y me acordaba de aquel momento en que un hombre llamado Jairo, que encontramos en los evangelios, iba en busca de Jesús porque su hija estaba gravemente enferma. Tú recuerdas ese evento, ¿verdad? Un escenario, estaba Jairo desesperado, su hija estaba muriendo, él estaba viendo que su hija moría delante de sus ojos, pero él también entendía que había visto a Jesús actuar, que había escuchado de Jesús actuar, y él decía, yo conozco, yo sé que hay un hombre que si yo me acerco a él, él puede ayudarme, él sé que tiene el poder para hacerlo. Pero quizás la fe de Jairo tenía un límite, tenía un momento en el que hasta ahí llegaba la fe de este hombre.
Y él fue y se encontró con Jesús y le dijo: maestro, yo necesito que tú vayas a mi casa porque mi hija está gravemente enferma, para que ores por ella y la sanes. Y Jesús le dijo: está bien, vamos. Y hasta ese momento la fe de Jairo estaba todavía activa. Todavía tenía un camino por recorrer. Pero la fe muchas veces se va a enfrentar a lo que nosotros llamamos como tiempo. Y cuando Jesús iba camino a la casa de Jairo, la multitud no lo dejaba caminar muy bien, lo apretaba, y de pronto Jesús se queda detenido y dice: alguien me tocó. Y yo quiero que nos centremos en Jairo. ¿Qué tiene Jairo en su mente? Su hija enferma. ¿Qué quiere? Llegar rápido. No había motocarro, no había moto, ni bicicleta, ni auto, no había nada de eso, solamente era caminar. Ahora Jesús se detiene. Podríamos pensar que eran las 11 de la mañana, un sol tremendo, ¿verdad? Jesús se detiene a preguntar: ¿quién me tocó? Y los discípulos le decían: Señor, pero aquí tenemos una multitud que nos está empujando. O sea, alguien tuvo que haberte tocado. Y Jairo miraba así como diciendo: Señor, por favor, apúrate, mi hija está muriendo. Y Jesús: no, de aquí no me muevo hasta que no aparezca quien me tocó. Y Dios mío. Entonces, ahí en ese capítulo aparece inmerso la historia de la mujer del flujo de sangre. Y sabemos que de pronto leemos en 2 minutos, pero quizás no se demoró 2 minutos. Como no vamos a hablar de la mujer del flujo de sangre, vamos a apartar ese tema, ¿verdad? Aquí vamos a centrarnos en Jairo. Jairo está aquí esperando, mirando con desespero que el tiempo está transcurriendo, que Jesús se ha detenido, que su hija se está muriendo. Y de pronto entonces aparecen los siervos y le dicen: Señor, ya no es necesario que moleste más al maestro, tu hija acaba de fallecer. Ahí llegó el punto máximo de la fe de Jairo. Ahí necesitaba Jairo tomar una decisión. Ahí era donde la fe se enfrentaba con la realidad. Porque es que la fe no niega la realidad. Es ahí donde nosotros muchas veces vamos a tener que entrar a tomar una decisión, porque en el punto de convergencia entre la realidad y mi fe van a coincidir, van a chocar, y entonces yo necesito tomar una decisión. Tu hija murió. Jairo pudo haberle dicho a Jesús: Jesús, gracias, mi hermano, porque tuviste la intención de hacerlo, e irse. Pero antes de que Jairo expresara alguna palabra, Jesús lo miró y le dijo: Jairo, no temas. Ahora necesitas únicamente creer en mí. ¿Sabes cómo se llama eso? Fe. Jairo no le dijo a Jesús: pero Señor, es que ya mi hija murió, dame una señal. No, Jairo no dijo eso, solamente Jesús le dijo: cree solamente. Y es ahí donde la fe cobra sentido. Es ahí donde mi acercamiento a Dios comienza a forjar lo que realmente yo he creído de Él. Jairo ahora, yo creo que se le cambió la prisa. Ahora quizás estaba deseando que Jesús se demorara más. Porque cuando las circunstancias llegan a nuestra vida, a veces no queremos que el tiempo transcurra, sino detenernos. Parece que nos quisiésemos mantener en una quietud eternal.
Quiero que te quedes quieto el tiempo y que no pase más, porque si yo sé que sigue transcurriendo el tiempo, se va a empeorar más las cosas. ¿Está conmigo? Hay momentos en los que yo anhelo que no pasen los minutos, sino que ya se detenga todo, como que dice, ya aquí, si no pasa más tiempo, ya no voy a sufrir más, no voy a ver más las situaciones adversas, a no sentirme atrapado o atrapada. Yo quiero que el tiempo se detenga. Jairo quizás en ese momento anhelaba que Jesús se detuviese. Ahora Jesús le dice, vamos Jairo, caminemos. Y Jairo sabía que una realidad estaba presente, su hija había muerto, pero también entendía que Jesús le había dado una palabra: cree en mí. Y él decidió, él escogió creer. Él escogió creer. Y tú me dices, pero ¿por qué dice eso, pastor? Porque él siguió caminando con Jesús y no se devolvió con los siervos. Los siervos se metieron por una trocha, pero Jairo siguió con Jesús caminando por la vía más larga, pero con Jesús. Y cuando llegó a la casa de Jairo, encontró la realidad. ¿Cuál era la realidad? Su hija estaba muerta. No era lo mismo escuchar que su hija había muerto a verla muerta. ¿Por qué? Porque el ser humano, nosotros como seres humanos siempre guardamos una esperanza muy profunda entre lo que escuchamos y lo que vemos. ¿Sí estás conmigo? Muchas veces nos dicen, pasó algo, y nos sorprende, nos quebranta, nos duele, pero entonces nosotros decimos, pero verdad, y corremos o vamos allá para poder ver lo que realmente nos han dicho que ocurrió. Hasta no verlo, no vamos a creerlo del todo. Ahora Jairo se enfrenta a la realidad. Ahí está la realidad. ¿Cuál es la realidad? Su hija está muerta. Jairo mira a Jesús como diciéndole, ¿y ahora? Y ahora Jesús le dice, no te preocupes, Jairo, que tu hija solo duerme. Solo duerme. Y la verdad es que tú ves una persona dormida o la ves muerta y es el mismo estado, a menos que esté roncando, ¿verdad? Así que, ¿cuántas veces había visto Jairo dormir a su hija? Muchas veces. Y ahora Jesús le dice, Jairo, está dormida. ¿Es verdad, Jesús? Sí, está dormida. Yo la voy a despertar. Y Jairo seguía creyendo. Yo no te puedo decir el grado de fe, o no puedo darte una escala de la fe de Jairo, porque la Biblia no nos muestra. Sencillamente nos dice que Jairo estaba allí, impávido, en silencio, a la expectativa, con un cóctel de sentimientos en su corazón que no sabía qué hacer. Como muchas veces tú y yo nos encontramos frente a circunstancias en las cuales no sabemos si creerle a la realidad o creerle a lo que ya Dios nos dijo que iba a pasar. Y entonces es donde yo debo aprender a que este texto cobra vida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradarlo. Porque es necesario que el que se acerque a Él crea que Él existe y que galardona a los que le buscan.
Así que Jairo está allí como un globo bien infladito. Cualquier movimiento puede estallarlo. Y es donde Jesús se manifiesta. Y le dice a Jairo: Jairo, tu fe debe estar siempre por encima de la realidad. La fe no niega la realidad, la supera. ¿Sí? La supera. Por eso es que yo no puedo basarme en lo que pasa es que yo estoy viviendo esto. Sí, esa es tu realidad. Pero ¿y tu fe? Y a veces queremos que Dios nos cambie la realidad para poder creer en Él, y así no funciona. Yo no puedo decirle a Dios: cambia mi realidad para creer en ti. No funciona así. Yo debo creer en Dios aún viendo mi realidad. Debo creerle a Él. Ahí es donde la fe cobra vida. Y ahí es donde nosotros realmente podemos decir: yo tengo fe. Cuando le creo a Dios aún por encima de lo que estoy viendo. Y Jairo pudo ver el resultado. ¿Qué pasó con su hija? Se levantó. Jesús tuvo que sacar a la gente que estaba llorando, que ya estaban velándola. Ya estaban con gritos, le tenían unas velas prendidas, o sea, ya tenían un culto fúnebre, tenían ahí ya. Jesús tuvo que sacarlos a todos y dijo: váyanse de aquí, váyanse, porque es que en una habitación no puede haber tanta incredulidad. Y eso nos indica que cuando tú tienes alguna dificultad y quieres vencer la realidad, tienes que juntarte con los que crean en Dios, no con los que te alimenten la incredulidad y lo que te digan: ya no hay nada que hacer, ya no. Por mucho que hagas no va a pasar nada. Tú tienes que acercarte a los que han creído junto contigo. Por eso nada más en la habitación se quedó Jairo, la esposa de Jairo, Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Jesús le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y en aquel momento la niña se levantó. Aquel momento Jesús le dijo a Jairo: cuando tú crees en mí, mi realidad sobrepasa tu realidad. ¿Sí te das cuenta? Wow, y uno dice: wow, Señor. Así que yo necesito aprender a creer en la realidad de Dios. Decirle: Señor, dime cuál es tu realidad con respecto a esto. Dime qué es lo que tú quieres hacer con respecto a esto. Dime qué es lo que tú vas a hacer con respecto a esto. No siempre la realidad de Dios será la realidad nuestra, la que nosotros queremos. Eso también tengo que decírtelo, ¿verdad? No siempre la realidad de Dios va a coincidir con mi realidad o con lo que yo quiero que sea mi realidad. Pero sí te aseguro que va a ser lo mejor que te pueda pasar. Siempre será lo mejor. Por eso yo tengo que decirle: Señor, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu voluntad? Y cuando lo tengo claro, entonces tengo que decir: gracias, Dios, porque yo sé que esto es lo mejor para mí.
pero necesito acercarme a Él, creer en Él. Nosotros no podemos volarnos las etapas o los momentos. ¿A qué me refiero? Ya con esto termino. ¿A qué te estoy llevando? No a que te acerques a mí y me digas ahora, pastor, ven acá, entonces dime, ¿cuál es la voluntad de Dios? No, yo no sé cuál es la voluntad de Dios si yo no tengo esa capacidad 100%. ¿Sí me explico? Es decir, pastor, usted me está diciendo eso, dime entonces cuál es la voluntad de Dios para mi vida, dímela. Yo no puedo. Estamos hablando de una ¿qué? De un acercamiento tuyo con el Señor. De que tú te acerques a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerque a Dios, es necesario que aquel que se acerque a Dios crea que Él existe y que Él lo galardona. Que Él galardona, que Él premia. ¿A quiénes? A los que le buscan. Así que yo sencillamente soy la persona que te trae el mensaje. ¿Cómo es que le llaman a esa persona cuando junta a dos personas más? ¿El qué? Cuando junta a dos personas que se aman. El cupido, usted tiene otro nombre que llaman el celestino, ¿verdad? Yo soy el celestino nada más entre Dios y tú. Que te vengo a decir, ¿sabes quién te está buscando? El Señor. Quiere que te acerques a Él. Tiene algo para ti. Y tú me dices, ¿pero qué tiene para mí? No sé, solamente sé que tiene algo para ti. Él me dijo que tiene algo para ti. ¿Qué? No sé, pero tiene algo para ti. ¿Qué hago? Búscalo. Acércate. Yo quiero orar en esta mañana. Cierra tus ojitos por un momento. Yo quiero orar por aquellos que están luchando con una realidad. Escúchame. Quiero orar por aquellos que estén luchando con una realidad. Una realidad que los esté atormentando. Una realidad que los mantenga afligidos, que te esté afectando tanto, que hoy quieras preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es la realidad que tú tienes para mí? Yo quiero que tú me digas cuál es tu realidad para mi vida, porque quiero vivir de acuerdo a esa realidad. Quiero ser como Jairo, Señor, que aún frente a su hija muerta decidió creerte a ti y no a lo que estaba viendo. ¿Cuál es tu realidad? Ahora, ¿qué quieres que el Señor te muestre? ¿A qué quieres llegar? O más bien, ¿qué quieres creerle a Dios lo que Él te va a direccionar? Yo quiero orar por ti en esa dirección. Quiero orar por ti para que Dios te muestre realmente lo que Él tiene para ti. Y que lo más probable es que sea diferente a la realidad que estás viviendo.